OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast de Opinión Pública, Comunicación Política. En esta tercera temporada, ahora abordando, hemos decidido, y ahora voy a presentar a Damián que me está acompañando, pero hemos decidido en esta tercera temporada dedicarla a aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver de alguna forma o que abordan contenidos relacionados a la comunicación política, puede ser también a la comunicación más en términos generales, a los medios, a la opinión pública, bueno, que estén atravesados por temáticas que de alguna forma nos convocan en este podcast. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Y como bien decías vos, Cali, esta temporada, al menos en estos comienzos, llevado un poquito al material académico de la comunicación, la opinión pública, etc. Y si hablamos de estos tiempos, hablamos de crisis, hablamos de complicaciones y hablamos de que todos tenían un plan. ¿Hasta qué pasó, Cali? Y hasta que sucede algo, hasta que te pegan en la cara, ¿no? Exactamente. Así que hoy, Damián, vamos a tener el placer de volver a conversar, porque creo que a Mario Riorda lo hemos tenido ya en la primera temporada. Exacto, y siempre es bueno escucharlo de nuevo. Que ha tenido una enorme repercusión, pero bueno, su gran producción literaria, tanto en textos y libros que saca con frecuencia, también Comunicación Gubernamental 360, que ha tenido una edición actualizada. Vamos a estar conversando sobre eso también. Bueno, sus cursos, sus clases, su actualización permanente hace que pensemos en convocarlo también en esta tercera temporada, y seguramente no va a ser la última. Exactamente, además sus buenos fundamentos, como decíamos en el capítulo 2, la combinación del conocimiento científico con la aplicación práctica, eso que a veces no se da o que no se da mucho. Y como él lo plantea, la comunicación gubernamental en su libro 360, el libro, me parece que esos contenidos no pueden quedar solamente en un libro. Él lo expresa también en sus clases, en sus charlas, en sus exposiciones. Y otra forma de hacerlo 360 es en un podcast, ¿no? Exactamente, lo que le faltaba, el podcast. Y justamente después, a lo que vos decías un poquito, la crisis, ¿no? En estos tiempos de crisis donde hay falencias de comunicación que él ya ha manifestado, debatiremos de eso, aciertos de comunicación y un poquito cómo se navega eso que nadie se espera. Sí, bueno, la pandemia un poco nos ha sacudido y nos ha despertado en este sentido. Si bien Mario viene abordando esta temática y especializándose dentro de la comunicación política en lo que tiene que ver con la comunicación de crisis, es un especialista en esa dimensión de la comunicación política. Bueno, ahora a partir de la pandemia es como que todos hemos mirado un poquito más hacia esa disciplina. Así es, Cari. Bueno, ¿y qué te parece si le sacamos un poquito el jugo a este fenómeno, a este crack, a este profe de la comunicación política? Ahí vamos. Bueno, Mario, antes que nada preguntarte justamente Comunicación Gubernamental 360, porque me parece que esos contenidos no pueden quedar solo en un texto, vos lo das en clases, en charlas, y esta posibilidad de hacerlo también a través de un podcast, me parece que amerita y está buena esta oportunidad. En esta segunda edición de ¿por qué sentiste la necesidad de actualizar eso que para nosotros, para todos los que nos dedicamos a la comunicación política, es un verdadero manual, ¿no? Un verdadero recorrido por distintas dimensiones de la comunicación gubernamental? ¿Por qué has decidido actualizarla? Esta segunda edición, esta revisión, actualización ¿cuáles son los hechos que te llevaron a generarte esa necesidad de actualizarlo? Bueno, yo creo que en primer lugar, y esto es un desafío compartido con el propio Luciano Elizalde, es seguir reafirmando marcos teóricos de la comunicación gubernamental, particularmente en un contexto en donde es curioso, quizás por la crisis, quizás por las nociones del riesgo que existe este contexto, la dimensión electoral ha quedado relativamente relegada y
la crisis ocupa mucho más espacio en la gestión gubernamental en nuestras vidas, incluso en nuestra importancia, ¿sí? Por eso la idea de reactualizar conceptos es quizás el elemento más importante, porque en realidad muchas veces también existe un sesgo terrible y preocupante de entender que la teoría es algo abstracto, por las nubes, es un estado gaseoso, relativamente poco cerca del mundo práctico y en realidad nada más alejado que la realidad. Una teoría se gesta básicamente cuando hay elementos empíricos que permiten aproximar ese estado del arte, esa condición que te permite entender funciones y efectos asociados básicamente a la praxis. Entonces es una teoría que orienta y es una teoría que además debiera orientar, que es lo que más nos interesa, ¿sí? No con una pretensión imperativa, sino básicamente con una pretensión pedagógica para diferenciar en primer término lo gubernamental de todo aquello que no lo es. Esto es lo primero. Lo segundo, porque no es que nos pareció oportuno, sino que además asumimos que estábamos en una falta enorme y terrible, de que el libro no tenía una perspectiva de género, ni voces femeninas, y por lo tanto la ampliación en gran parte se debió a la incorporación de autoras que han hecho además un trabajo fenomenal, brillante en sus aportes, y en tercer lugar, seguir discutiendo una relación cada día más evidente, más notoria, pero no por eso efectiva ni bien realizada, que es lo que corresponde a la mirada o la interacción entre la comunicación gubernamental, pero particularmente atravesada por el mundo digital o por lo tecnológico. Entonces, el libro de alguna manera se termina situando en esas tres perspectivas. Mencionabas recién un poco la dimensión pedagógica que un poco el consultor, quien se dedica, el especialista a la comunicación política, tiene, ¿no? Entre sus tareas tiene una dimensión pedagógica, y vos lo venís haciendo hace mucho, sobre todo con comunicación de crisis, y ahí si querés te enlazo un poco con el otro libro, más abocado al tema de la crisis. Lo venís haciendo, por supuesto, mucho antes de la pandemia. Venís marcando claramente la diferenciación entre comunicación de campaña, comunicación de riesgo, comunicación de crisis. Y ahora es como que esa distinción que haces entre teoría y la práctica, lo que realmente el político, el dirigente político, quien está en una responsabilidad de gobierno, debería aprender. ¿Notás que ha habido un aprendizaje o notás que todavía se sigue ninguneando, por llamar de alguna forma, la especialidad de lo que tiene que ver con la crisis, no con la comunicación de crisis? No, yo creo que se ha cambiado muy poco y quizás es producto de lo que en el último libro de crisis, trabajado junto con Silvia Ventolila, decimos, y es que las crisis no necesariamente son una buena oportunidad para el aprendizaje. Vale decir, el aprendizaje quizás, hablando del debiera, retomando algo de la pregunta anterior, es lo deseable, pero no necesariamente es lo que sucede, ni a título personal, ni a título social o institucional. Sobre todo, esta tercera característica es la que como politólogo más me interesa. Y en general, si analizamos el mundo de la política e incluso el mundo de la industria que asiste a la política, me refiero preferentemente a la comunicación o a la consultoría, la verdad es que el aprendizaje ha sido de poco a discreto, y creo que en realidad son sinónimos, y lo digo con cierta carga irónica, ¿no? Me da la sensación que todavía se sigue apelando a fórmulas o recetas mágicas y simplistas. Creo que muchas veces el simplismo contiene en sí mismo una dimensión pedagógica, pero cuando el simplismo es sinónimo de reduccionismo, esa carga en realidad es sumamente preocupante, ¿no? Creo que, y retomo algunas palabras particularmente de Debashiri Gupta, cuando se plantea en algún libro, particularmente en el libro de la protesta política hoy, ¿no? Se planteaba si realmente estábamos frente a una nueva era de la protesta perpetua, y yo creo que sí,
o se plantea preguntas si todavía este mundo, ¿sí?, sigue discutiendo de uno u otro modo la apatía política o el fin de la apatía política, y en realidad no, porque se acabó la apatía política, ¿sí? Fíjense qué interesante. Uno de los grandes dilemas, incluso aún en el marco de la pandemia, tiene que ver sobre los niveles de participación electoral, ¿no? En función particularmente de la seguridad sanitaria. Y sin embargo, hasta el momento, la propia dinámica electoral ha demostrado que la gente sigue participando, pero participa muchos y muchas para defender su causa, pero muchísimos y muchísimas básicamente para castigar una causa ajena, ¿sí? Es decir, la idea del voto con enojo, del voto con desesperanza, de un voto bronca, sigue vigente, y por lo tanto me da la sensación que hay criterios o cuotas de responsabilidad, y aquí lo digo como actor de la industria, además de la vida académica, que nos corresponde, ¿sí? Y no es un tema menor. Por eso, para sintetizarlo, darle forma, yo de alguna manera creo que en esta capacidad de aprendizaje todavía nos falta discutir algunas cuestiones, particularmente cuestiones que, de mi punto de vista, están asociadas al exceso, ¿no? Y de una u otra manera estos días estoy pensando y racionalizando cómo poder lograr en el abordaje profesional, y cuánto de este abordaje profesional puede desbordar hacia la vida política, especialmente para que las élites y los actores políticos, y fíjense que uso élite política de manera adrede a cada rato, porque creo que la política claramente es una élite, sin ningún tipo de duda, me da la sensación que hay tres tipos de compromisos que son claves. Uno, asociados al exceso, que exista teoría crítica e interpretativa del exceso, y del exceso político y del exceso de la comunicación política no entendida en su criterio de responsabilidad y compromiso con la complejidad del contexto. Segundo, la ética del exceso, porque la teoría crítica e interpretativa del exceso básicamente nos demuestra, pero la ética del exceso es la que te orienta, la que te permite entender si estás dentro de una esfera de lo posible democráticamente hablando, o has traspasado esa esfera y estás en situaciones de lo que correspondería a una transgresión y por lo tanto una condena pública respecto del exceso. Y creo que 6 es entender básicamente la profundidad del exceso, es hasta dónde es posible soportar determinados excesos, ¿no? Y no tan solo hablo de escándalos, hablo de prácticas que muchas veces no son escandalosas, no son tan transgresivas, pero de alguna manera van mellando los niveles de confianza pública en un contexto de pura susceptibilidad. Mario, ¿qué tal? Te llevo un poquito al nuevo libro que a mí me gustó muchísimo. ¿Cuál de ellos, Carlos? ¿Cómo ves vos la acción del político o del líder cuando viene esa piña en la cara? A veces parece que el ego lo lleva a sigo igual, total yo me recupero, tengo contacto con la gente, y existe una incapacidad de reflexión para intentar un nuevo abordaje. Que, dado sus estudios y tus estudios y lo que hicieron en el libro, contanos un poco qué pasa cuando viene esa piña, ¿no? Pues bien lo decís vos, todos tenemos un plan, todos tenemos la hoja, el GPS, hasta que viene el sopapo. Como pasa, creo que aludís un poquito a eso, a las peleas de UFC, de boxeo, hay películas del tema que todo hay un plan lindo y te viene el golpe y te deja groggy, y quizás el líder político sigue confiando que él con su carisma, con su ego, con él mismo zafa, supera eso, y a veces no, necesitas un abordaje distinto, una mirada distinta y sobre todo profesionales de la consultoría. ¿Cómo ves vos a ese político que le vino la piña? ¿Cuál es el proceso de él en su liderazgo justo después del golpe? Voy a usar una analogía que se me ocurre ahora, y perdón por la irresponsabilidad, porque no lo usé nunca, ¿no? A mí me hace acordar muchas veces esas películas de ficción, obviamente, en donde de alguna manera alguna persona muere, pero todavía no es consciente que murió. Y muchas veces se ve presente en un mundo, pero desde lo inmaterial, porque materialmente ya no está presente, ¿no? Entonces, duda sobre si murió o vive todavía, ¿no? Es esta idea casi diría de la presencia
espiritual o hasta fantasmagórica en el marco todavía de una realidad en donde él ya no pertenece, ¿sí? Estas películas de ficción me parecen sumamente interesantes porque en gran parte me parece que frente a las crisis la política sigue con una inercia de creer que está igual de vital o que tiene la misma vitalidad pre-crisis, antes de las crisis, después de que éstas se hayan dado. Y la respuesta es de ninguna manera. E incluso esa inercia tiene modos preocupantes, tiene una estética pública que realmente no solo no mejora, no hace nada bueno, sino que produce daños o sensaciones de mala praxis, ¿no? En mi último libro sobre crisis, básicamente definimos, junto a Silvio Ventolila, lo que llamamos mala praxis en crisis, y es cuando una respuesta en estas situaciones, en estos climas de alta susceptibilidad, debiera apuntar, al menos comunicacionalmente, a aportar certidumbre para mitigar, para contener, para asistir, para menguar, para aplacar las condiciones que han generado esa crisis. No solamente no hace ninguna de estas acciones, sino que básicamente recrudece o expande o aumenta la propia sensación de crisis, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, como antes decía y retomo nuevamente la idea, las crisis no son aprendizaje y por lo tanto no se las asumen como tal, y entonces la característica más distintiva de la gestión de crisis cuando no hay profesionalismo es la negación de la crisis. Exacto. Y en esta negación de la crisis hay 3 cambios típicos, ¿sí?, que son muy comunes, o 4 si se quiere. 1, el contraste con el pasado, diferenciarme de los hechos malos, tratar de que a partir de ahora todo lo anterior de alguna manera ilumine, inspire lo nuevo como contraste y entendiendo que lo pasado es malo y entonces si antes era negro debo ser blanco, si antes era blanco debo ser negro. El segundo son los cambios de persona, no se tocan los sistemas, ¿sí?, sino se cambian las personas y eso no produce técnicamente cambios ni mucho menos aprendizaje. El tercero puede ser una oferta de cambio cultural frente a algo uno ofrece, casi diría hasta con cierto aire de pedantería, se ofrece como un gestor o un mentor de nuevos procesos culturales, cuando en realidad uno está en crisis y algo que ha perdido es la capacidad de agenda para cambios menores, imagínense para cambios culturales de gran entidad, que tienen que ver con ciclos más largos, que tienen que ver con cambios o modificaciones de valores. Y quizás el cuarto elemento, como un plus, lo agrego, es la capacidad del azar. Azar que a veces se devuelve absolutamente en contra, que es creer que frente a una crisis va a ser tapada por otra crisis subsiguiente, ¿sí? Frente a un hecho negativo, hay un hecho negativo posterior que va a obnubilar, que va a eclipsar a este hecho negativo actual. Lo que no dice esta tesis es que en realidad pueden ser hechos negativos para el propio actor político, ¿sí?, puesto en jaque. Por lo tanto, el segundo no solo tapa el primero, sino que lo agrava. Uh-huh. Pero bueno, digo, estas son las características típicas. Entonces, esta idea de un cambio, asumiendo la dificultad, asumiendo, yo diría, el hecho disruptivo que significó un reacomodo relativo de poder, una merma de poder, y es una de las consecuencias más directas incluso de corto plazo de una crisis, no solo no se evidencia, sino que en esta negación, insisto, reproduce instancias de mala praxis. Y me quedo con uno solo para cerrar la respuesta, con un solo ejemplo. Cuando, por ejemplo, los liderazgos en crisis de confrontación que se vivieron, voy a citar 4 países porque fueron como muy evidentes, pero hubo muchos más países, me refiero a Chile, me refiero a Ecuador, a Bolivia y a Colombia en menor medida. Estos poderes que había, estos poderes públicos que habían perdido poder público, quiero ser redundante adrede, se manifestaron y se presentaron públicamente con las jerarquías de la defensa y la seguridad nacional atrás. Es decir, todo el poder político que habían perdido pareciera ser que querían engrosarlo rápidamente con un poder militar o de seguridad nacional, ¿sí?, cuando en realidad precisamente desconocen que en una crisis, en ese reacomodo relativo de poder, uno ya no tiene el poder de antes, independientemente que de lo estético quisiera manifestarlo así. Mario, una última consulta de mi parte. Mencionaste varias veces mala praxis, y yo creo efectivamente que muchas veces se incurre en mala praxis cuando se enfrenta una crisis, porque vos bien marcás la diferencia entre riesgo y crisis. Cuando hay una crisis, efectivamente
supongamos en el caso de un gobierno, hay riesgo digamos, efectivamente la crisis pone en jaque al gobierno y ese gobierno puede caer o no, pero efectivamente ese gobierno está tambaleando cuando se presenta una crisis. Pero también lo vemos a veces como, bueno, un gobierno puede caer, se puede terminar la carrera política de un determinado dirigente, pero hemos visto cada vez con mayor frecuencia que hay en riesgo vidas humanas en una crisis. Muchas veces pérdida de vidas humanas, y esa mala praxis resulta intolerable. Entonces, lo que yo no tengo claro, lo que no veo, es qué cosas se pueden hacer, digo hasta desde regulaciones y demás, para que los profesionales que estén a cargo en esas circunstancias sean efectivamente profesionales probos o profesionales capacitados para enfrentar una crisis. Porque digo, no es solamente y nada más ni nada menos que una crisis de un dirigente, de un político o de un gobierno con todo lo que eso significa, sino también el riesgo de vidas humanas, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría colapsos en todo sentido, ¿no? Colapsos vitales, que hablan de una magnitud asociada claramente a desastres, a catástrofes. Y estas palabras suenan grandilocuentes, pero en realidad lo son, ¿sí? Incluso muchas veces, aunque no parezca la vida humana con un riesgo inminente ahí en el corto plazo, hay veces que estos colapsos tienen que ver con la destrucción de otros elementos, que sí, el ambiente, por citar un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Es bastante difícil pensar en regulaciones de esto. Me da la sensación que a la vieja usanza, y cuento una anécdota muy chiquita que me pasó hace meses, en estos días, y quizás también producto de la escritura del libro, he tenido como mucha oferta profesional, especialmente de sectores corporativos o entidades gremiales, uh-huh. Cada uno queriendo su manual de crisis, ¿no? Manual de crisis. Uh-huh. Y creo que esto reproduce un poco la complejidad, ¿no? Porque el concepto manual de crisis implica que hay un objeto que es plenamente discernible, maleable y por lo tanto gestionable, y creo que el concepto manual de crisis es uno de los elementos que he visto a la distancia, quizás peor daño le ha hecho a la concepción o a la idea de entender la magnitud de las crisis, ¿no? Porque básicamente la crisis es un fenómeno de puro descontrol. Es un fenómeno en donde literalmente, si uno es serio para gestionarlo, lo primero que debe entender, no tan solo que ha perdido poder, retomando también lo que decía antes, sino que la complejidad y la cantidad de aristas, particularmente en crisis que se remiten a lo público, son inabordables, ¿sí? Esto no significa que haya que tener una actitud paralizante frente a esa complejidad, todo lo contrario. Pero sí me parece que hay que pensar en dos elementos que ni siquiera se acercan a la idea de protocolos, ¿sí? Porque pensé muchísimo si con la palabra protocolo se resolvía de alguna manera la vejez que representaba el concepto y lo peligroso que representa el concepto de manual de crisis. Y me parece que tampoco es eso, porque los protocolos de una u otra manera rigidizan, ¿sí?, a esta gestión. Esto no significa que no haya que protocolizar ciertas acciones, pero implicaría un constante revisionismo de esos mismos protocolos. Entonces, a tu respuesta, y ante la dificultad, quizás una visión bastante escéptica de que esto pudiera regularse, sí me da la sensación que el hecho de empezar a pensar, uno, en capacidades institucionales, es decir, cuánto se puede modificar la estructura en términos de funciones, no de organigrama, en términos de funciones, por lo tanto es una modificación funcional del modo de gestionar de los gobiernos o de las organizaciones en general, independientemente de que sean públicas o no, me parece que es la primera tarea. Esto significa que, aproximándonos a gran parte de las recomendaciones de la literatura del riesgo, implica pensar en elementos que, uno, ameriten a la gestión apostando a la transversalidad, que se generen recursos y que se generen instancias de control previo. En todo este tipo de cosas, por ejemplo, mapeo del riesgo, jerarquización del riesgo, ¿no? Y esta capacidad de poder actuar frente a ellos con, palabra que vuelvo a repetir, transversalidad. Punto uno. Y el segundo, que quizás sí, en parte, tenga que ver muy conscientemente con tu planteo, y es que haya que pensar, así como es interesante en las capacidades institucionales, en las habilidades personales.
Y en las habilidades personales es bastante difícil, porque esto implicaría niveles de profesionalización burocrática que probablemente no existen en ningún área, y sería bastante complejo exigirla a esto, porque además, ¿a dónde aparecen las crisis? En cualquier lado, ¿no? Y habría que exigirlo, sería un veto literalmente para la actuación profesional en la multiplicidad de las áreas. Ahora, sí creo, en ese sentido, que hay, yo diría, avances, ¿no? Los distintos institutos nacionales de administración pública o de capacitación pública en distintos países han empezado a incorporar dentro de su temario palabras como crisis o riesgo, que literalmente estaban ausentes, ¿sí? Ha empezado, yo lo digo con la tranquilidad de que hace 15 años que soy docente de materia de crisis políticas en distintos países, pero también en la maestría que me toca dirigir, muy tempranamente uno de los sesgos tenía que ver con acercarnos académicamente a las crisis. De hecho, con el propio Luciano Elizalde, muy tempranamente, incluso con Damián Fernández Pedemonte, fuimos socios en la literatura del abordaje temprano de este fenómeno, incluso con mucho menor cantidad de herramientas que las que hoy tenemos, ¿no? Pero lo hicimos conscientemente respecto de que esta instancia de habilidades personales tiene que ver también con aprender, y tiene que ver con entrenar, y tiene que, así, muy en el sentido incluso hasta deportivo del término, y ahí me parece que hay una institucionalidad que el mundo académico de capacitación, sin que el segundo necesariamente incluya 100% al académico, le corresponde, ¿no? Esa tarea ha empezado, es discreta, es chiquita todavía, sí, pero me parece que está creciendo el calor de esta realidad. Mario, yo me tomo un atrevimiento, ya que es un gusto escucharte, y también así ya no te sacamos más tiempo, de intentar hacerte una pregunta en una ensalada. Hay una obra tuya que a mí me chocó mucho, que es Las ideologías existen. Tenemos también, bueno, tu último libro de crisis, comunicación gubernamental, como decía Cali, y yo le meto a la ensalada el documental En el nombre del pueblo, que al que no lo vio le digo, búsquelo y mírelo, que es excelente. Entonces tenemos pueblo, gobierno e ideología. ¿Cómo se mezcla todo eso en una situación de crisis? ¿Cómo esos actores interactúan en una situación de crisis? Bueno, a ver, si estuviera en MasterChef, programa que no veo, pero me imagino cómo debe ser, me parece que es estos concursos de preparar la comida rápida con los ingredientes dados a ver qué sale, ¿no? Yo creo que el concepto de pueblo es una evocación, básicamente, ¿sí? Es una evocación, a mi entender, muy muy interesante que tiene la política, y de uno u otro modo, aún con sinónimos, me parece que siempre va a estar presente, y no tiene nada de malo en sí mismo, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Yo diría, es un dato, porque esa dimensión sociológica, que muchas veces es pueblo, que otras veces es nación, que otras veces es ciudadanía, es de alguna manera la parte interesada como destinatario final de la política, y en buena hora que así sea, ¿sí? Independientemente de cómo uno lo logra, mirar, pensarse y reflejarse en el efecto que mi acción política tiene en la ciudadanía, me parece central. ¿Cuál es el problema? Cuando esa mirada y esa evocación adquiere simplemente un tinte estrictamente publicitario, ocasional y coyuntural, y gran parte de las medidas literalmente no sean pensadas en ese pueblo o esa entidad organizativa, socialmente hablando, que describo en un momento dado, ¿sí? Pero me parece interesante siempre pensar en un otro, en una otra destinataria, se llame como se llame, la llame como la llame, cualquiera el nombre, la significancia, que muchas veces la propia ideología obviamente se la da, ¿no? Es un poco discutida sobre si, o vi un escrito, en realidad ya ni me acuerdo dónde, de tantos microcontenidos que uno lee, ve o absorbe, respecto a que pocas veces, ¿no? La palabra pueblo es usada por la derecha. No sé si hay un trabajo empírico que lo grafique, pero quiero decir, no es gratuito usar uno u otro nombre porque hay una carga ideológica en el fondo. Por lo tanto, sí me parece importante, aspiracionalmente, voy a citar, hablando de ensalada, ya que me lo permitiste, permitirme incorporar otros elementos, ¿no? Cuando Humberto Eco hablaba del lector modelo,
escribía pensando, ¿no?, en quién te leía. Y me parece sumamente interesante que la política diseñe políticas y gestione políticas pensando básicamente en quiénes van a ser los destinatarios. Entonces, esa idea sociológica, repito, de mi punto de vista, no solamente es necesaria, sino que tiene todo de bueno, por lo menos cuando se la hace con convicción. El segundo elemento es la ideología. Bueno, la ideología es quizás un concepto que, en términos del estiramiento conceptual, palabra que en su momento Sartori utilizó, mucho más pensando en el abordaje metodológico de la política comparada, o el abordaje que se denomina internacionalmente comparative politics, desarrolló, y que luego otros autores como Aaron Lippard expresaron o ampliaron con miradas realmente fantásticas. Creo que probablemente la ideología es uno de estos fenómenos, ¿sí?, muy claros, muy contundentes respecto particularmente a la mirada, ¿no?, que tiene que ver con esa amplitud de ideas, de significados, ¿no?, de ser un término terriblemente polisémico que expresa muchas cosas. Yo diría, me quedaría con un grupo de extremos o de miradas extremas para entender la idea de ideología actualizada a hoy. Uno, sigue siendo una mirada, particularmente me remito a la definición de Anthony Downs, que técnicamente podemos ubicar como un atajo cognitivo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que una ideología achica el caudal informativo, te hace la vida más fácil, en el sentido de que hay ciertos valores a los cuales te aproximas, y la propia ideología piensa por vos en muchos elementos, en muchos aspectos, en muchos asuntos, en muchos issues puntuales y específicos. Es decir, se resuelve la complejidad, y eso sería lo que representa la idea del atajo cognitivo. Sumamente vigente hoy, ¿sí? De hecho, lo preocupante de esto no es entender su vigencia, sino que muchas veces como atajo cognitivo está la capacidad resolutoria frente a la complejidad que la ideología realiza, y es que quien piensa ideológicamente la realidad, muchas veces se exime de problematizarla, en tanto en cuanto en tu propia ideología ya tiene la respuesta antes de que vos te la preguntes. Este es el gran problema que tiene esto. Por un lado, ayuda a esta simplificación, en parte es dotadora de identidad personal, pero por otro lado tiene ese problema de uno u otro modo, de achicarte las aristas que la propia realidad compleja te ofrece. El segundo elemento es la carga negativa y despectiva de la ideología, generalmente entendida como un proceso que pareciera ser que muchas veces no es racional, y algo de razón tienen muchas veces, ¿sí?, perdón por la redundancia, entendiendo de que son sesgos, son miradas, son filtros, son distorsiones. Como dice en la jerga norteamericana, hay miradas que de una u otra manera alientan la idea de misperception, ¿no?, esta concepción desviada o errónea de los hechos, generalmente quien usa esta idea aproximándose a la idea de que mi mirada de la realidad es una noción radicalizada de la realidad, ¿sí? Fíjense que este concepto o esta mirada de ideológico no contempla generalmente muchos sesgos centristas y moderados, y casi siempre se utiliza despectivamente como una especie de mojón ideológico o como discurso contraidentitario. La mirada ideológica es la de quien está en mi extremo opuesto. Y esto me encanta, ¿sí?, porque gran parte del discurso en la actualidad es preferentemente contraidentitario, y entonces esta mirada ideológica siempre representa ese mojón del cual yo me voy a distanciar. No sé lo que soy, por eso el concepto contraidentitario, pero sí me queda muy claro qué cosa no soy o no seré. Y por lo tanto, esta segunda mirada ideológica está muy presente en este discurso agrietado de hiperideologización presente en la actualidad. Y me queda la tercera mirada, que me parece una mirada la académicamente más interesante, la que promuevo, y es entender que las ideologías son inherentes al pensamiento político. Independientemente de si mi ideología es una ideología moderada o radical, si es un atajo o no, si es un uso político contraidentitario o no, cada uno de nosotros, aún manifestándonos como no ideológicos, tenemos una mirada ideológica que de alguna manera es nuestro dogma de fe en el devenir político, ¿no? Norberto Bobbio usaba la expresión de verdades precientíficas. Y la verdad precientífica es algo no cuestionable, significa una orientación que en mi propia convicción está presente, me identifica y marca gran parte de mis pautas, de mis conductas hacia adelante.
Esto es sumamente interesante porque con el concepto de verdad precientífica, constitutiva de la propia identidad política, no está bueno decir que la derecha es mala o la derecha es buena, ni que la izquierda es mala o es buena. Sí está bueno en todo caso hablar de los efectos, de que a través de una mirada ideológica yo haya construido tal o cual política pública y esta haya producido tal o cual efecto hacia adelante. Pero antes que eso, juzgar como buena o mala una ideología técnicamente sería un sinsentido si es algo muy aproximado, si se quiere, hasta un dogma religioso que me orienta, que forma parte de mis creencias. Esto es lo que significa precientífico. Pero independientemente de esto, técnicamente lo que dice en esta verdad precientífica, que todo el mundo cree en algo, por lo tanto también todo el mundo tiene una mirada ideológica, aún de aquellos que dicen no tenerla. Iván Betsaros era contundente respecto de esto. Aquellos que se dicen no ideológicos técnicamente están planteando una mirada ideológica, ¿sí? Entonces, esta tercera mirada me parece constitutiva de la identidad social, por un lado, y política específicamente, es inobviable. Y si bien a nosotros no nos queda muy claro que somos de izquierda o derecha, sí nos queda muy claro estar a favor o en contra de más Estado, más mercado, estar a favor o en contra de miradas más seculares o miradas más religiosas, ser más conservador o ser más progresista, y no lo hacemos respecto a una capacidad de abstracción de mirada política macro, pero sí lo hacemos respecto de asuntos específicos sobre el cual nos posicionamos. Y ahí claramente funciona la identidad ideológica. Y me quedé con la otra pregunta, era pueblo, ideología, y gobierno, digamos. Bien, bueno, y el tercer elemento, que de alguna manera lo voy a interpretar a mi gusto, con esta libertad que me has dado de construir una receta a tiempo real, me da la sensación que uno de los usos ideológicos potentes que los gobiernos hacen apelando a la idea de pueblo, nación, o sociedad, o ciudadanía, o patria, o lo que sea, ¿sí?, tiene un uso característico, específico en esta situación de crisis, en un momento donde la hiperideologización está presente. Permítame un paréntesis. Yo utilizo la palabra hiperideologización en esta idea donde el debate ideológico permea los ámbitos cotidianos, sociológicamente primarios de nuestras relaciones, ¿sí? Es cuando la ideología no es tan solo la posibilidad de discutir lo público, sino que además genera cruces y roces en la pareja, en la relación con los hijos, en la vida familiar en general, en la vida laboral, en la vida deportiva, en mi grupo de amigos de WhatsApp. Ese es un proceso de hiperideologización, ¿sí? Entonces, creo que en este contexto de hiperideologización y en este clima de crisis en general que vivimos, uno de los usos que hacen los gobiernos tiene que ver más con un abuso que con un uso, que es empezar a gestionar las crisis sentados o sustentados en un apoyo ideológico que, en vez de producir conciencia del riesgo macro o masivo en una situación particularmente de pandemia, lo que hacen es alentar climas que de una u otra manera generan una profundización de las miradas que llamaríamos como sesgo de confirmación, o como, particularmente en estos días, Natalia Aruguete o Ernesto Calvo le llaman polarización afectiva, ¿sí?, que es o que representa la partición de agua socialmente, donde uno de los efectos más brutales, más irresponsables y de mayor negligencia política es desalentar una perspectiva general del riesgo, alentando perspectivas particulares, ideológicamente particulares, ¿sí?, en el marco de estas crisis. Y por eso los pro, los antivacunas están más de un lado que del otro, los pro o anti-X están de un lado, los pro o anti-Z están del otro lado, y esto es una de las relaciones, a mi entender, de abuso que va permitiendo esta mirada donde la idea de pueblo es una mirada siempre parcial, ideológicamente alentada, en el marco de cierta irresponsabilidad, desconociendo que la profundización o la mayor intensidad de un clima de hiperideologización atenta básicamente con la gestión de crisis o con la gestión de riesgo en este contexto. Yo creo, la verdad, Mario, nada, es agradecerte porque estoy como en mis épocas de facultad escuchando al profe que me pone una verdadera me clase encanta. Sí, gratuita, increíble. Mario. Conceptos, aplicación, la verdad que es un gusto escucharte como siempre. Les recomendamos a todos no solo este último libro, sino todos los de Mario, donde se aprende siempre.
Y es agradecerte, la verdad, Mario, es agradecerte que compartas tus conocimientos con nosotros. La verdad que es simplemente eso, que nos hayas dado tu tiempo. Sobre cumplido el objetivo de estos podcasts, que justamente se pueden escuchar por episodios y uno se puede armar su propio seminario, ¿no? Escuchando los distintos episodios de las distintas temporadas. Muchas gracias, Mario, muy amable. No, por favor, agradecido yo. Muchas veces y lamentablemente en estos temas hay prejuicios que lastiman, hay temas que incomodan y hay una tendencia interesante a naturalizar lo incorrecto, ¿sí? Me parece que es loable lo que hacen ustedes y la posibilidad de permitirnos pensar simplemente para pujar, para pelear frente a estos elementos, ¿no? Los prejuicios, esos temas que incomodan y no se los abordan, y obviamente frente al incorrecto, porque el incorrecto termina haciendo realmente mucho daño. En esencia, termina constituyéndose con una mala praxis de impacto social agravado. Bueno, Damián, este recorrido que hemos hecho con Necesitamos Mario, 7-8 capítulos para seguir hablando con Mario, mucho café. Cada libro requiere de 7-8 capítulos en sí mismo, pero nada, esto es una conversación permanente. Exacto, no son episodios cerrados, porque en las redes sociales, en nuestra página, en Spotify, donde nos pueden escuchar, nos pueden también dejar comentarios y acercar sugerencias. No se agotan los episodios, no se agota en un libro, no se agota en una clase. Es una conversación que quienes nos dedicamos un poco a la consultoría, a la comunicación política, al asesoramiento, no se interrumpe nunca, ¿no? Exactamente, además siempre hay cosas nuevas, nuevos estudios, nuevas visiones, un buen debate. Y me quedo con muchas cosas que dijo Mario, ¿no? Que se aplican al día a día de hoy, y qué interesante, y cómo con distintas disciplinas fue llevando a una comunicación de crisis, a una respuesta a cuando tenés ese golpe que te deja medio groggy, desde la política. Qué interesante, y además la valoración de la política como el elemento central, que bueno, la acción política. Así que, Cali, me parece que venimos un verdadero placer, un verdadero orgullo. Recordemos que pueden repasar, estos podcasts se pueden escuchar en cualquier momento, como quieras, donde quieras. Directo a tu oído, con los número uno. Sí, los primeros 3 episodios de esta tercera temporada son verdaderamente imperdibles. Te convocamos a repasarlos, a escucharlos, si todavía no lo hiciste, en OP Podcast, en WeTalker, en TN, Spotify, en TN, en las redes sociales, donde quieras. Y Cali, un adelantito de lo que viene, el capítulo próximo. La gente pide, acá me están escribiendo, la gente te exige. Que se preparen todos aquellos a los que les interesa mucho el universo digital. Exactamente. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.